normalmente las condenas eran de 1 año y a partir de ese momento se convierten en penas de 2 años, 4 meses y 1 día. Y entonces, de repente, pues por ejemplo en Pamplona, la cárcel se empezó a llenar de insumisos. Se empezó a llenar de insumisos y esa imagen que daba el gobierno a la sociedad de me encarcelan solo porque yo no quiero vestir un uniforme, porque no quiero coger un arma, pues se volvió contra el propio Estado, ¿no? Y al final eso hizo que cada vez más gente apoyara esa opción de los insumisos, ¿no? Además, ¿qué pasó? Que claro, el gobierno dijo, bueno, tenemos que dar un pasito para atrás y empezó a dar el tercer grado casi inmediatamente a los insumisos que entraban en la cárcel. Pero como he dicho, los navarros somos muy cabezones y entonces dijeron, bueno, tú me das el tercer grado, pues yo me planto al tercer grado. Y entonces voluntariamente firmaban para entrar en la cárcel, para pasar normalmente 1 año o incluso 2 dentro de la cárcel, ¿no? Porque esa era su forma de visibilizar la represión que el Estado estaba ejerciendo sobre ellos, porque por mucho que les diera el tercer grado, ahí lo que estaba pasando era que les estaban condenando por no querer ser miembros de un ejército, ¿no? Entonces, el Estado fue más allá otra vez, volvió a elegir el arma de la represión, y en la cárcel de Pamplona lo que pasó fue que después de que en el 93 se hiciera ese primer planto con 33 insumisos que firmaron para entrar a la cárcel y dejar de lado el tercer grado, pues el gobierno lo que hizo fue dispersar a 8 de esos presos insumisos, ¿no? Yo hablaba con uno de esos presos que fue dispersado, Miquel Huarte se llama, que me ayudó muchísimo en el libro, sobre todo porque me transmitió mucho su entusiasmo, y él me decía siempre, cuando te pongas a escribir tú te tienes que emocionar igual que nosotros nos emocionamos. Yo creo que lo conseguí y espero que hoy sintáis también esa emoción que yo sentía al escribir ese libro, ¿no? Pues él me contaba, él fue uno de los dispersados, y él me contaba, ¿no?, que la cárcel lo que sufrió fue mucho insomnio, pero que justo el día que vinieron a dispersarle estaba dormido como un tronco. Entonces llegaron a altas horas de la madrugada y entraron los funcionarios en su celda diciéndole simplemente que recogiera que se iba, y a él no se le ocurrió otra cosa que decir, no, es que no me puedo ir porque mañana me tienen que hacer un análisis porque estaba con algún problema de salud. O sea, en ese momento él pensó que solo con decir que le tenían que hacer un análisis pues iba a paralizar toda la maquinaria del Estado que estaba optando por la dispersión de los presos insumisos, ¿no? Evidentemente no le hicieron caso, le dijeron que si eso ya le harían el análisis en la nueva cárcel en la que le llevaron, ¿no? Y así fue, en Teruel. Le hicieron los análisis, afortunadamente no era nada grave y se curó. Pero bueno, que es un poco el reflejo de que estos insumisos en la cárcel, la verdad que tensaron la cuerda, ellos mismos lo reconocen, ¿no? Porque ellos tenían claro que si desobedecían al ejército no iban a ir a la cárcel a obedecer, para ellos era otro estamento militar. Y así era el funcionamiento dentro de la cárcel de Pamplona. Y entonces ellos continuamente desafiaban a ese poder. Continuamente. En la cárcel no se pueden hacer asambleas, pues ellos las hacían. O sea, había un montón de decisiones, de acciones que les conllevaban pues muchísimos partes. Tienen un archivo los insumisos de Pamplona y la verdad es que te pones a mirar todos los partes que les han hecho, bueno, al final es que a veces acabas siguiéndote por los motivos tan absurdos por los que les hacían los partes, ¿no? Pero el tema es ese, ¿no? Que sí que ellos desafiaban ese poder de la cárcel y siempre tenían esa sensación de que en algún momento algo podía pasar. Y pasó el tema de la dispersión, ¿no? También a eso supieron responder y hubo manifestaciones masivas en las cárceles de Pamplona, hicieron una huelga de hambre de 3 semanas los presos. No fueron devueltos a Pamplona los presos que fueron dispersados, pero sí que esa medida no volvió a ponerse en práctica y bueno, al final es un tema que yo creo que influyó el trabajo hecho por los insumisos dentro de la cárcel, ¿no? De todos modos, bueno, al final consiguieron ese objetivo de acabar con el servicio militar, como sabréis, bueno, ya al final las penas de cárcel se cambiaron por penas de inhabilitación, pero claro, eso suponía que el Estado seguía presionando y seguía optando por una represión, ¿no? Porque al final la inhabilitación tampoco era algo que ellos estaban dispuestos a aceptar, ellos tenían claro que no estaban haciendo ningún delito, entonces eso era algo que tampoco estaban dispuestos a aceptar. Y ya en la última fase de la campaña de la insumisión lo que hicieron fue
optar por la insumisión en los cuarteles. Es decir, hubo un movimiento que fue minoritario, pero fue un poco como la última lanza, ¿no? con la que jugaron los insumisos, y se presentaban en los cuarteles, recibían el uniforme, digamos, empezaban ese proceso, ¿no? de ir a filas, pero luego ya no se volvían a presentar. Y entonces, bueno, eso conllevaba otra vez que les hacían otra vez un consejo de guerra, como al principio, porque, claro, como ya eran soldados, en teoría, era el estamento militar el que se encargaba de ellos, y al final pues cumplieron condenas en cárceles militares. Yo hablé con un chico de Bilbao, que siempre me acuerdo que él estuvo en la cárcel militar de Alcalá Meco y coincidió con Galindo allá en la cárcel. Y claro, Galindo encarcelado, pero dice que los domingos cuando había misa, como el militar cura, no sé qué sería exactamente, que daba la misa, tenía una graduación inferior a la de Galindo, tenía que pedirle permiso a Galindo para empezar a dar la misa. O sea, es totalmente surrealista, ¿no? Y eso ocurría dentro de una cárcel militar. O sea, bueno, no sé, el mundo al revés, o yo no sé cómo llamarlo, pero vamos, esquizofrénico total, no sé, me parece increíble, ¿no? Que tengas que pedirle permiso a quién y a Galindo para poder dar una misa. O sea, es que es increíble, vamos. Y bueno, al final, por fin, en el 2002 se consiguió la despenalización total de los insumisos, de la insumisión. Como digo, se consiguió la batalla de acabar con el servicio militar, aunque no la de acabar con los ejércitos, que era en última instancia pues el objetivo de aquella campaña, ¿no? Yo creo que el mérito que tienen es mucho, y de hecho prueba de ello creo que es que en el año 2011, cuando se cumplían 10 años del fin del servicio militar obligatorio, todos los partidos políticos intentaban apuntarse el tanto, ¿no? Entonces yo creo que ese es el mejor reflejo de que los insumisos lo hicieron muy bien. Y realmente es eso, o sea, los políticos, puede que la situación, la realidad, estaba empujando ya a que el ejército dejara de ser, de que la mili dejara de ser obligatoria, que se pasara a un ejército profesional, pero desde luego la forma y los tiempos los marcaron los insumisos. Y en la campaña de la insumisión, los insumisos fueron siempre por delante del Estado español, que no hizo más que responder a los movimientos de los insumisos, y además muy torpemente, a mi entender, porque yo creo que todas las batallas, valga el vocabulario militar en este caso, pues las ganaron los insumisos, ¿no? Ellos, cuando yo les he entrevistado para el libro, la verdad que casi todos hacen la misma autocrítica, y es que creen que un poco pues lo que fue aquel movimiento quedó en nada, que hoy muchos jóvenes no conocen la insumisión, ni se imaginan siquiera que en algún momento la mili fue obligatoria. A mí me ha pasado, en nuestro periódico pues teníamos un becario que tiene 20 años, y él no tenía ni idea de qué había sido la insumisión. Y la verdad es que esa es la autocrítica que se hace en la mayoría de los insumisos con los que yo he hablado, ¿no? Y yo creo que realmente, pues bueno, que merece la pena recordar un poco el camino que hicieron, y también las semillas que fueron plantando, ¿no? Porque este otro movimiento del que os voy a hablar ahora, el de Solidarios con Itoiz y el de toda la lucha contra el pantano de Itoiz, pues se nutrió, como he dicho al principio, en gran medida de las formas de hacer, de las dinámicas que pusieron en marcha en la calle los insumisos. Porque ellos siempre jugaron con el humor, con la simpatía, consiguieron pues en la calle que nadie pudiera cuestionarse, ¿no? el movimiento de insumisión, porque era dificilísimo estar en contra de ellos, era imposible, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, una vez en Pamplona, en la Plaza del Castillo, que es una plaza muy céntrica allá, tiene pues un kiosco en medio con varias columnas, y me acuerdo que un día pues llamaron los insumisos para hacer una acción de protesta en la calle. Creo que el lema era algo así como el gobierno nos deja colgados o una cosa así, y entonces lo que hicieron es que con una escalera subieron a uno de los insumisos a una de las columnas, y lo empezaron a atar a la columna pues con cinta adhesiva de esta de embalar. Y yo veía que le iban dando vueltas, y bueno, al final quitaron la escalera, claro, y ya quedó el pobre insumiso colgado de la columna, y era como, claro, todo el mundo que pasaba por allí lo veías allá con su cartel, y jugaron muchísimo con el humor y con la simpatía, y yo creo que, pues eso, ¿no? Que llegaron un poco al final no solo a la razón, sino también al corazón de las personas, ¿no?
Y en el caso de los solidarios, pues también intentaron pues siempre que sus acciones de desobediencia y sus acciones directas pues tuvieran ese toque de imaginación, de humor muchas veces, ¿no? Y la verdad es que durante mucho tiempo, por ejemplo, pues pusieron en jaque a la Policía Foral de Navarra porque se les colaban cada 2 por 3 en la sede del gobierno, pues cada 2 por 3 los veías colgados de un balcón y los forales no sabían por dónde habían llegado, y otro día estaban en el tejado y otro día estaban pues... Una cosa que hacían mucho era unos bidones rellenos de hormigón y metían pues uno por cada lado la mano, ¿no? Entonces era muy difícil sacarles de allí. Entonces podían plantar un bidón de esos en la puerta, por ejemplo, recuerdo una vez, del Parlamento, y allá se tiraron horas y horas los forales intentando sacar a aquellas dos personas de los bidones, ¿no? Entonces, claro, al final les dejaban en ridículo continuamente. Y eso, pues yo creo que al final también conseguía eso, ¿no? Esa sonrisa, esa simpatía de la sociedad. De todos modos, como digo, el camino de la lucha contra el pantano de Itoiz pues fue bastante diferente. No sé si, bueno, algunos habéis dicho que sí, que conocéis el proyecto. Ya en la época de Franco estaba sobre la mesa la idea de hacer un gran embalse, en principio en Lumbier. Al final eso se descartó. No parecía el sitio más adecuado, entonces lo que se hizo fue en el mapa tirar un poquito más para atrás y llegar hasta Itoiz, ¿no? Y en el 85 se aprobó un proyecto para hacer allí un pantano, tendría 418 hectómetros cúbicos, inundaría 1100 hectáreas, inundaría pues varios pueblos, tres reservas naturales, 2 tepas, que son zonas de especial protección de las aves. De hecho, el gobierno de Navarra tuvo que cambiar la ley de espacios naturales de Navarra para hacer una ley a la medida del pantano de Itoiz. Y aún y todo, seguía siendo ilegal. Bueno, como digo, este pantano, surge ese proyecto y desde el primer momento, pues toda la gente de la zona, todos los pueblos que iban a ser inundados, se posicionan en contra, y en el mismo año 85 surge la coordinadora de Itoiz, que llevó sí parte de movilización en la calle, hacia grandes manifestaciones, pero sobre todo llevó una batalla legal en los tribunales en contra de este pantano, que dio frutos muy positivos, pero que luego los jueces pues no tuvieron narices de aplicarlas, de llevarlas a cabo, y eso hizo al final que ese pantano se llenara, a pesar de que hay sentencias, a pesar de que los jueces dijeron que era ilegal. Pues ese pantano está lleno, la pared hecha y el pantano lleno de agua, ¿no? En el año 95, precisamente, la Audiencia Nacional pues dicta una sentencia que ha sido la más importante en toda esta lucha contra ese pantano, y es que dice que el proyecto es ilegal por los daños ambientales, por la falta de planificación, por la falta de justificación. Y en el 96 además se reafirma en esa sentencia, pero dice que para poder ejecutarla, la coordinadora de Itoiz, que era la que llevaba esa batalla legal, tenía que pagar una fianza de 24.000 millones de pesetas. Sí, una calderilla. Luego la rebajaron a 13.000 millones de pesetas. Evidentemente eso era imposible de pagar, eso no se podía paralizar. En este momento me gustaría comentar un dato, y es que, claro, al principio muchos ayuntamientos de la zona se involucraron en esta lucha contra el pantano de Itoiz y fueron parte de la coordinadora de Itoiz, ¿no? Pero el gobierno de Navarra, pues como he dicho al principio, jugó un poco al divide y vencerás, y cuando la coordinadora de Itoiz, los abogados de la coordinadora llevan este tema a la Audiencia Nacional, y la Audiencia Nacional dicta esta sentencia con esa fianza millonaria, ocurría que ya ningún ayuntamiento respaldaba esa petición. Estaba solo la coordinadora con sus abogados. Si hubiera habido solo un ayuntamiento, no hubiera habido fianza. Y en este momento estaríamos hablando de una realidad muy diferente, porque no tendríamos pantano de Itoiz. Porque sin fianza ese pantano se habría parado, ¿no? Pero, como digo, pues el gobierno de Navarra jugó muy bien ahí sus cartas, y al final lo que pasó fue que la coordinadora se quedó sola y, por supuesto, pues no podía hacer frente a una fianza tan millonaria, ¿no? En ese contexto surge en el 95 un grupo que se llama, como he dicho antes, Solidarios con Itoiz, que veían pues bueno, que la lucha que se estaba llevando a cabo en los tribunales estaba muy bien, estaba dando frutos, pero ante esa imposibilidad de
de poder paralizar las obras, tal y como decían las propias sentencias, ante esa ineficacia de los jueces, ¿no?, esa impotencia de la coordinadora de no poder hacer frente a semejante fianza, pues decidieron que había que llevar un poco la lucha más a la calle, ¿no? Y empezaron a hacer acciones, pues como he dicho antes, pues a colarse en la sede del gobierno cada 2 por 3. Una vez ocuparon la oficina del consejero del Medio Ambiente, otra vez tapiaron la puerta de la sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro en Pamplona. O sea, eran todo acciones, como digo, pues con mucha imaginación. También hicieron sabotajes a las máquinas, pero eran sabotajes, o sea, ellos saboteaban las máquinas pero no se iban. O sea, se quedaban allá y decían, sí, yo he sido, yo lo he hecho y lo he hecho por esto, ¿no? Y bueno, pues luego tenían que hacer frente a las consecuencias que todo ello les acarreaba. Viendo, como he dicho, que estaban esas sentencias que decían que el proyecto era ilegal, que no se podía pasar por encima de Itoiz y de los pueblos, viendo que los jueces eran incapaces de hacer su trabajo, de ejecutar esas sentencias que estaban diciendo que aquello no se debía, no se podía hacer, pues lo que hicieron los solidarios con Itoiz en el 96 fue ellos mismos ejecutar la sentencia. Y en una acción que tuvo lugar el 6 de abril del 96, a las 7:15 de la mañana, 8 personas cortaron los cables del pantano. Los cables que estaban utilizando para hacer la presa del pantano. Todavía en ese momento el pantano no estaba acabado, los pueblos todavía estaban en pie, estaban haciendo lo que es la presa del pantano. Entonces había unos cables que eran 800 metros de largo y un grosor de 62 milímetros que se utilizaban para transportar el hormigón, ¿no?, de un lado a otro. Entonces fueron con unas máquinas Rotaflex y cortaron aquellos cables. Durante 10 meses se paralizaron las obras. Como he dicho antes, cuando hacían un sabotaje se quedaban y asumían las consecuencias, y en este caso también los 8 miembros que cortaron los cables se quedaron allí, recibieron una soberana paliza de los miembros de seguridad del pantano, y la verdad es que en esos siguientes días se vivió una situación pues de absoluta tensión y de locura en Navarra, ¿no? En realidad el tema del pantano de Itoiz ha dividido en gran manera, ¿no?, en gran medida, en un momento pues a la sociedad de Navarra, porque el gobierno de Navarra lo que decía era que ese pantano hacía falta para llevar el agua pues de Itoiz, del área del Prepirineo navarro, a la parte sur, que es más seca, que no tiene agua, para los agricultores de la Ribera de Navarra, que se llama, ¿no?, que está en el sur de Navarra. Entonces, durante mucho tiempo el gobierno de Navarra lo que vendió fue la idea de que aquellos que no querían ese pantano pues eran unos insolidarios con las necesidades de la gente que vivía al sur de Navarra y que no tenían agua, ¿no? Entonces, después de ese corte de cables, pues la verdad es que se jugó esa baza todavía más, se puso a los trabajadores que estaban en el pantano en contra o sea, era como que los solidarios habían dejado sin trabajo a todas aquellas personas, aunque era mentira, porque la mayoría estaban ya recolocados al día siguiente. Pero sí que se jugó un poco con esa baza de decir estas personas son insolidarias, acaban con nuestro trabajo, no quieren desarrollo, porque siempre unían el tema del pantano y del canal de Navarra, que iba a llevar ese agua hasta la ribera, pues ha sido un poco, bueno, ha sido, según los gobernantes de Navarra y de España, pues un proyecto estratégico, que sin ese proyecto, vamos, íbamos a estar poco más que viviendo en cavernas, casi, ¿no? O sea, era como, vamos, uno no puede ser desarrollado moderno en Navarra si no tiene un pantano y un canal de Navarra en su vida, ¿no? O sea, era impensable. Y bueno, recibieron condenas de más de 4 años de cárcel, y algunos de ellos, 3 de ellos, pasaron por la cárcel. Como me han dicho ya que tengo poco tiempo, no quería dejar de hablar de los pueblos que quedaron inundados debajo de las aguas de Itoiz, porque ese ha sido quizá para mí, una de las páginas más negras de la historia de Navarra, y que tiene nombres y apellidos en el gobierno de Navarra. O sea que, por ejemplo, Miguel Sanz era entonces presidente cuando se destruyeron los pueblos de Navarra que están ahora bajo el pantano, y yo desde aquí, desde luego, como siempre lo he hecho,
le nombro responsable del castigo que sufrieron esos pueblos y sobre todo las gentes que vivían en esos pueblos, ¿no? En Itoiz, por ejemplo, hay que destacar que uno de los miembros del equipo de solidarios tenía casa ya en Itoiz, era de Itoiz, su familia era de allí. Él lo que hizo fue, cuando ya veía que la cosa estaba bastante fea, ¿no? Cuando tristemente el futuro que se avecinaba se veía que no era bueno, pues lo que hizo fue sacar a las personas mayores de su casa y él se quedó dentro esperando a las máquinas, en una especie de búnker que había fabricado dentro de su propia casa. Y la verdad es que estando él dentro de la casa, él contaba después, le encontraron no porque la policía foral fuera muy avispada, sino porque se quedó sin pilas en la linterna y salió de su escondite, y justo en el momento en que salió se encontró con un foral en la cocina. Si no llega a ser por eso, yo creo que todavía estaba allí escondido. Y el caso es que, estando él en el escondite en el que estaba, y habiendo advertido los demás solidarios que estaban en el pueblo, a la policía foral, a los funcionarios de la Che, a los miembros del gobierno, de que aquella persona estaba dentro, las máquinas seguían destruyendo su propia casa. Él sentía la máquina cerca. Incluso yo recuerdo que desde el gobierno, al principio se hablaba de una operación de desalojo, pero de repente empezaron a hablar de una operación de rescate, como si estuvieran dando ya por hecho de que en ese trabajo de las máquinas iba a haber muertos, y a mí eso me parece escalofriante. Y no solo eso, cuando él ya pudo por fin, bueno, le salió, le encontraron porque, como digo, se quedó sin pilas y salió, por supuesto le llevaron detenido. Luego, por esa defensa de los pueblos, no solo de Itoiz, también de otros, se enfrentaron a penas de 2, otros de 4 años, incluso esa arbitrariedad. Por hacer la misma acción, a algunos les pedían 2 años, a otros les pedían 4, ¿no? Y él, después de dejarle libre, volvió a lo que eran las ruinas de su casa a intentar llevarse las piedras de lo que habían sido la casa de su familia, y se encontró con que los trabajadores de la propia obra que estaban haciendo, que estaban destruyendo los pueblos, pues estaban llevándose esas piedras, porque eran piedras pues con muchísimos siglos de historia que valían dinero. Incluso la piedra bautismal del pueblo apareció a los pocos días en Tudela, en la Ribera de Navarra, y gracias a que el cura del pueblo, que estuvo siempre muy implicado en el tema de la lucha contra el pantano de Itoiz, pues la pudo rescatar. Pero al final a esa gente les quitaron su forma de vida, les quitaron su pueblo, les quitaron sus casas, y además les intentaron quitar sus recuerdos y lo poco que las máquinas habían dejado en pie de lo que a ellos les pertenecía, ¿no? En Artozki también pasó, allí hubo un movimiento también muy amplio, porque en Itoiz la policía y las máquinas llegaron un día antes de lo que estaba previsto. Por eso hubo menos solidarios de lo que inicialmente estaba previsto. En Artozki pasó lo contrario, que tardaron 15 días en los que los solidarios estuvieron ocupando el pueblo, aquellas casas cuyos dueños les habían dejado ocuparlas, y se montó durante 15 días pues un movimiento cultural impresionante. Hubo conciertos, hubo lecturas de textos, muchísima gente de toda Euskal Herria acudió a Artozki. Yo me acuerdo que el día que los vecinos de Artozki tenían que salir del pueblo, yo llegué allí a las 7 de la mañana, una cosa así, y había 2 de las casas del pueblo ardiendo, y el propio dueño de esas casas les había dado fuego, porque él prefería destruir él con el fuego sus casas antes de que viniera el gobierno con las máquinas y se las tirara, ¿no? Y la verdad es que yo creo que ha sido uno de los, no sé, una de las imágenes que no se me van a olvidar nunca, ¿no? Ver el pueblo en llamas y solidarios en los tejados del resto de las casas, un poco preocupados de que las llamas no les alcanzaran. Pero como digo, bueno, duró 15 días la resistencia, pero al final también pues esas casas fueron destruidas, ¿no? Como he dicho, pues los insumisos consiguieron un éxito en cuanto a que acabaron con el servicio militar obligatorio. Los solidarios no, porque el pantano está en pie, y no solo eso, porque a la lucha ambiental y de defensa de los pueblos hay que unir el tema de la seguridad, que últimamente pues ha dado mucho que hablar.
lo voy a decir muy brevemente, pero la ladera izquierda del pantano es inestable, hay muchísimos informes que alertan del peligro de que el pantano de Itoiz esté lleno, y la verdad es que en cuanto empezaron a llenarlo en enero de 2004, en septiembre de ese mismo año hubo un gran terremoto de 4,7 grados en la escala Richter según la red española, pero de 5,2 según la francesa. Las mediciones no coinciden. Pero ese terremoto dio origen a una tormenta sísmica que todavía no ha acabado, aunque ya se ha calmado, pero ha habido miles y miles y miles de terremotos en la zona del pantano. Imaginaros pues la alerta que eso provoca en la gente que vive, por ejemplo, en Aoiz, que está a escasos metros de la pared del pantano, ¿no? Y según los propios informes de la Confederación Hidrográfica, si pasa algo en Itoiz con un pantano lleno, si la ladera izquierda se deslizase, se crearía una ola que pasaría 30 metros por encima de las casas de Aoiz. Y los vecinos de Aoiz tendrían entre 0 y 3 minutos para escapar. Yo cada vez que voy pongo el coche ya mirando para Pamplona. Ya sé que no me daría tiempo, pero es como algo psicológico, por lo menos pones el coche ya en dirección. No, ahora fuera de bromas, la verdad que la situación es preocupante. Y yo recuerdo, no solo son terremotos, se oyen ruidos también. Y recuerdo que al principio, hablando pues en algunas ruedas de prensa en las que acudían los responsables de la Confederación Hidrográfica, pues preguntábamos por esos ruidos, y yo recuerdo que una de las primeras explicaciones que dieron era: no, ha pasado un avión que ha roto la barrera del sonido justo encima de Aoiz. Luego otra: no, han sido las canteras que están no sé dónde, unas canteras que han estado siempre, pero que hasta ahora no han hecho ruido. Ahora sí. Al final ya tuvieron que reconocer que algo raro estaba pasando. Con los terremotos pasó lo mismo. Al principio negaban absolutamente que los terremotos tuvieran ninguna relación con el pantano de Itoiz. O sea, empezaron a llenarlo en enero y en septiembre empezó la gran tormenta sísmica, la que no había ocurrido nunca. Y entonces ellos se negaban a decir que eso era sismicidad inducida, que es un poco el término que utilizan los geólogos. Entonces ellos empezaron a utilizar el término sismicidad anticipada. O sea, a mí me da igual si inducida o anticipada, pero en todo caso por el pantano de Itoiz. Es que más claro agua, la de Itoiz. Entonces, bueno, yo creo que el tema de la seguridad, la verdad que yo me lo estoy tomando a broma, pero no es para broma ni mucho menos. Y bueno, es un tema que sigue abierto porque, según dicen los informes de la propia CHE, pequeños, o sea, pocos milímetros al año, pero la ladera izquierda sigue moviéndose. Y eso no se puede parar. O sea, técnicamente tú no puedes parar la ladera de una montaña, es imposible. Y lo que ocurre es que nunca se sabe en qué momento ese movimiento de pocos milímetros se va a poder acelerar. Y desgraciadamente hay ejemplos en otros lugares en los que ha pasado que esa ladera se ha deslizado. Por ejemplo, en Italia, no sé si conocéis el pantano de Vajont, que arrasó varios pueblos y mató 2000 personas. Y era parecidísimo el caso del pantano de Itoiz. Porque hubo oposición, empezaron a llenarlo y empezaron los terremotos, empezaron los ruidos, tenía una ladera izquierda inestable, ay, ya tengo 0 minutos. Y, bueno, el caso es que esa ladera se deslizó del todo y acabó creando una ola que pasó por encima de la pared y mató a 2000 personas. Yo tuve la oportunidad de conocer a 2 de los supervivientes y os puedo asegurar que esa ha sido otra de las experiencias que me han marcado de por vida, ver la cara de esas personas que si estuvieran delante de este vaso de agua estarían ya nerviosas, os lo aseguro, era así. O sea, no podían ni siquiera beber un vaso de agua con tranquilidad, porque habían vivido la experiencia de que les pasara por encima un pantano entero. Y ellos habían sobrevivido, pero el resto de su familia no, con lo que todo eso conlleva, ¿no? Bueno, solo quiero decir que los insumisos dejaron su semilla que recogieron los solidarios, y yo creo que hoy en día todavía en Navarra, como he comentado, por ejemplo, los pasteleros, todos los que están oponiéndose al tren de alta velocidad también han hecho suya un poco esa filosofía. De hecho, hay muchas personas que comparten todas las luchas, que estuvieron en unas y siguen ahora en otras, y que bueno, yo creo que todavía pues eso, ¿no? Tienen mucho que enseñar, y desde luego como periodista me encantaría estar siempre cerca y seguir entrevistándoles y aprendiendo también con ellos. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues esta es la sala, un llenazo auténtico. A todas nos ha encantado la charla de Edurne, que ha hecho una exposición maravillosa de distintas experiencias de desobediencia civil en Navarra. Me dicen que no hay tiempo para preguntas, o sea que si tenéis alguna duda me lo preguntáis fuera.
No hay tiempo para preguntas, lamentablemente, pero ella, muy agradable, se ofrece a que le vayamos a preguntar en los pasillos. Si alguna de las personas que habéis seguido el streaming en este momento, pues decírmelas y yo trato de hablar con ella para que os las conteste, ¿vale? Y si no me pasáis preguntas, pues corto y luego inicio dentro de 10 minutos streaming con la siguiente charla, ¿vale? Pues si no me contestáis, entiendo que no tenéis preguntas y que en 10 minutos volvemos a estar aquí, ¿vale? Muchas gracias a todas y lo dicho, en 10 minutos volvemos a conectar. Chao. Avisarlo por las redes, porfa, que no me da tiempo. Chao.